Melgarejo ofreció al representante diplomático chileno, por el que había ido demostrado estima especial durante las negociaciones del tratado, la cartera de finanzas en su propio gabinete. Y cuando Vergara Albano rechazó la oferta, Melgarejo lo nombró su agente financiero en Santiago. Fue más importante su intento de destruir los derechos de propiedad de la tierra de las comunidades indígenas. Su decreto de 1866 fue realmente el primer ataque a fondo contra los derechos de propiedad comunarios desde los decretos bolivarianos de 1824 y 1825, suspendidos por Sucre al volver al tributo como la forma básica de gravamen fiscal. Cuando se restituye el impuesto indígena, de alguna manera podríamos decir que los indígenas sí no hacen mucho problema para pagar el impuesto, porque eso les garantiza su propiedad. Pero cuando esto ya no alcanza, entonces, ¿qué hacer? Hay que vender esas tierras. Y ahí empieza la famosa ley de la desvinculación o exvinculación de los territorios. Y Melgarejo le pone la cereza en la torta, ¿no? En 1866, él promueve su decreto. Primero un decreto y después convierte al año siguiente, el 72 y 73, en ley. ¿En qué consiste esto? Que da a los indígenas que eran comunarios, propietarios, sí, y les dice, en un lapso de 60 días, ustedes tienen que comprar estas tierras para hacerse propietarios legítimos. Si no lo hacen en 60 días, estas tierras el Estado las va a vender. Y vamos a establecer grandes haciendas para, lógicamente, potenciar la producción agrícola. Un campesino comunario apenas tiene para vivir. ¿De dónde va a conseguir en 60 días el dinero para comprar lo que supuestamente era su territorio y además comunitario? El decreto de confiscación establecía que toda propiedad comunaria pertenecía al Estado, exigiendo que los indígenas residentes en ella compraran los títulos de propiedad individuales del caso por una suma que oscilaba entre 25 y 100 pesos. Los indígenas que no realizaran esta compra en el plazo de 60 días de la promulgación del decreto perderían sus tierras y el Estado las subastaría a quienes tuvieran intereses en adquirirlas. Se establecía además que los titulares de los bonos de las deudas públicas pudieran pagar con ellos las tierras compradas. En caso de que nadie se presentara a la subasta pública, los indígenas podrían permanecer en las tierras en calidad de arrendatarios, pagando un canon al Estado. El derrocamiento político de Melgarejo en 1870 no supuso ningún cambio profundo de las orientaciones iniciadas durante sus 6 años de gobierno. Si bien el nuevo presidente, el general Morales, que gobernó entre 1870 y 1872, renegoció desesperadamente algunos de los contratos más insólitos, también restableció temporalmente la propiedad indígena de las tierras comunarias. En realidad, no hizo más que promover la política general iniciada o plenamente implantada por Melgarejo. Entre 1871 y 1872, el gobierno abolió definitivamente el monopolio estatal sobre la compra de plata a todas las compañías, declarándola libre. También acabó con la acuñación de moneda feble que remontaba de los días de Santa Cruz. Se encargó al Banco Nacional de Bolivia, semiprivado pero poderoso, creado en 1871, la amortización de estas monedas y la reorganización del sistema monetario nacional. El derrocamiento del régimen de Melgarejo devolvió fundamentalmente los antiguos constitucionalistas civiles de Linares, los rojos, al poder. Si bien el general Morales ganó las elecciones muy bien vigiladas de mayo de 1872, con un total de unos 14.000 votos emitidos, la evidente locura y asesinato final de este gobernante potencialmente despótico eliminó un peligro serio para el predominio de los rojos. En las nuevas elecciones de 1873 fue elegido su máximo jefe, Adolfo Ballivián, hijo del antiguo presidente de Ingavi, tras una campaña electoral bastante libre y abierta sobre un total de 16.674 votos emitidos. De personalidad urbana, educación refinada y amplia experiencia en países, Ballivián condujo con acierto a sus partidarios al poder.
Al fallecer de enfermedad en 1874, fue sustituido por el doctor Tomás Frías, jefe segundo del partido y presidente del Congreso. El general Hilarión Daza surgió como la principal figura militar de la República, al frente del Batallón Colorados formado en la época de Melgarejo. Siguiendo las pisadas de este y también de Morales, Daza derrocó al gobierno en 1876. El periodo de 1873 a 1895 pasa por haber sido la época dorada de la minería de la plata altiplánica del siglo XIX. A fines de los años 70, Huanchaca solo tenía mayores ingresos que el propio gobierno central. Además, todas las demás compañías principales estaban completamente reorganizadas, con fuertes aportaciones de capital chileno y extranjero. Pero la indiferencia política de la élite altiplánica no duraría, pues las mismas debilidades del régimen militar llevarían a Bolivia a una guerra total con Chile, lo que a su vez volvió a crear graves problemas políticos y económicos a los mineros bolivianos. Si bien había un Estado, la presencia del Estado está claramente demostrada porque tenían autoridades, había gendarmería, había autoridades de los puertos, había un prefecto, pero la población mayoritaria era chilena y los capitales que se movían eran chilenos, los capitales que habían ido entrando para la producción de salitre, o eran chilenos o eran anglo-chilenos, ¿no? Para la producción de salitre y después para la producción de plata en la mina de Caracoles. Y entonces Bolivia no tenía una fuerte presencia, lo que se movía ahí era capital, era dinero chileno, eran trabajadores chilenos los que estaban ahí. Entonces, si bien Bolivia de forma diplomática tenía presencia y había consolidado una presencia y estaba negociando con Chile la propiedad y las normas que iban a arreglar, digamos, toda la producción de salitre, la presencia boliviana era mínima en la región de Atacama. Entonces, ese ha sido el principal problema, que Chile entra, pero entra en un territorio, digamos, toma Antofagasta, pero en Antofagasta la mayoría de la población era chilena. Entonces se suma a la toma de Antofagasta y el ejército va a ir avanzando y los bolivianos se van a tener que retirar porque no tienen capacidad militar, tampoco había ejército en la zona de Atacama, ¿no? Un ejército regular no había.